¿Quién hoy en día es un verdadero siervo del Señor? Aquel que dice públicamente: en mí muere el pecado, yo soy un vendido al pecado, el pecado vive en mí. Porque el apóstol Pablo, Dios lo puso como modelo para la iglesia, pero la genuina iglesia, no la falsa iglesia, que es el mundo evangélico o católico. Esa es la falsa iglesia. Hoy en día, un genuino integrante de la iglesia de Cristo es 1 en 1 millón. 1 en 1 millón. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 al 16, el apóstol Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores. No vino a salvar santurrones religiosos, evangélicos hipócritas. No, a pecadores a salvar, de los cuales yo, Pablo, soy el número 1. El apóstol Pablo está ocupando el verbo ser, no en pasado, no en futuro. Yo era pecador, pasado. Yo seré pecador, futuro. No, lo está ocupando en presente continuo. Soy un verdadero siervo del Señor. Le dice a todos los que lo están oyendo: yo soy un inmundo, perverso, degenerado pecador, y lo seré hasta que me muera. Ese es un verdadero siervo del Señor. No estos santurrones evangélicos, pastores evangélicos hipócritas de hoy en día, que lucen una falsa superioridad moral ante los demás. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1, versículo 15 al 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo, Pablo, soy el principal, el primero de los pecadores. No que yo antes era pecador y cambié mi estilo de vida. Sigo siendo. El verbo ser está siendo usado en presente continuo. Soy el primero de los pecadores. Y por esto, porque yo soy el primero de los pecadores, fui recibido a misericordia, para que Dios mostrase en mí, Pablo, el primero, el principal de los pecadores, toda su clemencia, para modelo de los que van a creer en Él, en Cristo, para vida eterna. Dios puso al apóstol Pablo como modelo para la iglesia, como modelo. Hay que imitar a Pablo, es el modelo a seguir. Y Pablo, en Romanos 7, versículo 14 en adelante, dice: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Toda persona que presuma ser siervo del Señor y que no diga él de sí mismo ante los demás: yo soy un vendido al pecado, esa persona es un falso siervo del Señor. Falso. Es una persona que no ha cambiado de parecer respecto de a cómo se encuentra él ante Dios en lo moral. Todos nosotros nos encontramos ante Dios moralmente corrompidos, desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza. Siempre seremos pecadores, siempre. Y un pecado es un delito tan grave que tiene que ser castigado aquel que comete el pecado con la muerte. Así de grave es. No existe un pecado olorosito, fragante, un pecado que tiene buen olor. No existe un pecado chiquitito, olorosito. No existe un pecado bonito. El pecado es feo, maloliente, y el pecado es grande. Tan grande que tiene que ser castigado el ser humano que lo comete con la muerte. Es un delito de pena de muerte. Es un delito grotesco. Y tú y yo vamos a cometerlo, los pecados, hasta que nos muramos. Por lo tanto, tú y yo seremos inmundos y perversos pecadores hasta que nos muramos. Eso es ponerse en el lugar que le corresponde al ser humano. Eso es humillación. Humillarse significa colocarse en el lugar que le corresponde, no colocarse en un lugar que no le corresponde, en un sitial que no le corresponde. Eso es alzarse, eso es enaltecerse. Nuestro Señor nos habló de un campo, donde el dueño del campo sembró trigo, pero en la noche el enemigo sembró cizaña en medio del trigo. ¿Tú sabes la diferencia en el trigo? La espiga de trigo y la espiga de cizaña. Que cuando llega el momento de la siega,
el trigo tiene brotes de grano, brotes de trigo, brotes de granos de trigo, y el peso de los granos encorva la espiga y la humilla en señal de humillación, pero la cizaña queda erguida, sinónimo de enaltecerse. Las características de un verdadero salvado, trigo, a diferencia de un falso salvado, cizaña, es que la espiga de cizaña esté erguida, orgullo, se está enalteciendo él. En cambio, la característica de un genuino salvado es que él tiene la característica propia de una espiga de trigo, se humilla por el peso del grano. ¿Cuáles son los verdaderos frutos de un verdadero salvado? Otro salvado, porque el trigo se reproduce. ¿Y cuáles son los frutos de un falso salvado? De una espiga de cizaña. Conducta moral, porque él está depositando la fe en sus obras para ser salvo, en sus obras. El falso salvado, el que no ha sido salvo, él deposita su fe en sus obras, en sus méritos, en el cumplimiento de requisitos, porque él no ha creído de todo corazón, él no ha creído del todo que ya Cristo le salvó, que le redimió. Y como no ha creído del todo, está confiando en sus obras, en el cumplimiento de requisitos. Él está permanentemente permaneciendo cual pámpano en la vid, porque si no es cortado y echado al fuego. Eso significa que para él el sacrificio de Cristo no fue suficiente para darnos vida eterna el Señor. No. Lo que para él, para el pentecostal, calvinista, luterano, anglicano, iglesia eclesía, bautista, los reformados, de la universal, de todos los conglomerados denominacionales, evangélicos o católicos, para ellos, lo que por fin le va a dar seguridad de irse al cielo es lo que hizo Cristo, que para ellos fue insuficiente, más lo que ellos tienen que hacer. Yo tengo que vivir una vida en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo tengo que estar permanentemente permaneciendo cual pámpano en la vid, porque si no soy cortado y echado al fuego. O sea que lo que hizo Cristo no fue suficiente para darme vida eterna, según ellos, según el mundo religioso. Pero según lo que Dios dice, este sacrificio es todo suficiente. Ha sido todo suficiente para darnos la vida eterna. Ahora hay que creer, nada más. Pero creer no así nomás. No, creer con fe. Porque uno puede creer, pero no estando plenamente persuadido. En Juan 19:30, Cristo en la cruz exclamó: consumado es, y entregó su espíritu. ¿Qué fue consumado? Lo que nos prometió, la vida eterna. En Juan 10:28. Cristo nos promete: yo les doy vida eterna. Yo se las doy porque ustedes no pueden. Yo se las doy como un don gratuito, un regalo, un obsequio. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es un obsequio, no es un premio. No es el requisito que tengamos que cumplir nosotros para por fin ser salvos, aparte de lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo en la cruz nos salvó. Para ser efectiva, para ser real para nosotros esa salvación, tenemos que creerla con todo el corazón, al 100%, con fe. Y eso es difícil. Porque yo puedo creer, pero creer plenamente convencido de que cuando Cristo en la cruz murió por mis pecados, me salvó, persuadido, tener pero 100% de confianza en eso, eso es difícil. Todas esas personas van marchando al infierno, porque esto no es un juego, porque Dios está exigiendo fe para justificar al injusto, para declarar al injusto, declarar lo justo para llevárselo al cielo. Cristo está exigiendo fe, que la persona esté persuadida que este sacrificio a la persona le ha dado la inmortalidad. Que la persona se acueste con prostituta, roba, fornica, eso no tiene ninguna incidencia. Al morir, él va al cielo, porque Cristo le dio la inmortalidad al alma. El alma peca, y nunca más
Nunca más hay pena de muerte para el alma. Y llegar a creer eso es muy difícil, prácticamente imposible. No se trata de que Dios nos dio licencia para pecar. No se trata de eso. Cristo nos dio la inmortalidad. Y para poder explicar la inmortalidad, le explico de la siguiente manera yo. Yo ahora he creído que Cristo en la cruz, al morir por mis pecados, me dio la vida eterna, la inmortalidad, la salvación. Lo he creído con fe. He sido justificado por mi fe en lo que hizo Cristo por mí. Ahora yo, cuando caigo en pecado, fornico, me masturbo, veo pornografía, me emborracho, manejo ebrio, miento a la gente, robo. Los castigos que me van a venir a mí aquí en la vida terrenal por andar pecando, de eso jamás seré librado. Pero de la pena de muerte contra el alma he sido librado. Cristo en la cruz ha abolido la pena de muerte contra mi alma. Esto es evangelio. Esto es gozo. Es buena nueva de salvación. Algo nuevo que le fue revelado al apóstol Pablo. No hay ningún anuncio en la Biblia, aparte de 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que nos diga lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar. Juan 3:16 no nos dice qué es lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar. De hecho, cuando el Señor está hablando en primera persona, en Juan 3:16, lo está diciendo el Señor antes de ir a la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creer qué? Cristo todavía no iba a la cruz. Era información preliminar antes de ir a la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, se dejó crucificar, cargar con nuestros pecados, muere por nuestros pecados. Su cuerpo es descolgado de la cruz, puesto en la tumba de José de Arimatea, y al día tercero ha sido resucitado. Él, por un periodo de 40 días, empieza a aparecer resucitado a muchos testigos, y al final de ese periodo saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y les da la gran comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué evangelio? ¿El evangelio revelado al apóstol Pablo o el evangelio de la circuncisión? El evangelio de la circuncisión a los judíos, porque Cristo quería que los judíos transicionaran del antiguo pacto al nuevo. Era un periodo de transición entre el antiguo pacto y el nuevo. Ahora, cuando Cristo nuestro Señor entendió que ningún judío más, ningún israelita más iba a pasar del antiguo pacto al nuevo, iba a transicionar, cuando ya se dio cuenta el Señor que esto ya se completó, digamos, todos los israelitas que tenían que transicionar del antiguo pacto al nuevo, ya todos ellos ya lo hicieron, y Dios se dio cuenta que ninguno más iba a transicionar del antiguo pacto al nuevo, que todo el resto de los israelitas se iban a quedar confiando en el antiguo pacto. Entonces ahora, cuando ya se dio cuenta el Señor que ya ningún israelita iba a transicionar del antiguo pacto al nuevo, entonces el Señor se le aparece a Saulo, cuando Saulo estaba persiguiendo esta iglesia de transición, que oía un evangelio que no era el evangelio que el Señor le reveló a Pablo. Era otro evangelio de transición. Estaba el bautismo de Juan, el bautismo en agua. Estaban los profetas. Estaba el templo construido todavía. Estaba construido el templo todavía. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que la iglesia primitiva en el templo y en las casas no cesaban de hablar del Señor, de adorar al Señor, partir el pan en el templo. O sea que todavía estaba erigido el templo. En el templo se hacían los sacrificios relativos con el antiguo pacto. Estaba el templo. La palabra del Señor no estaba completa. No se había completado el canon de las Escrituras. Faltaba que Dios le empezara a revelar al apóstol Pablo. Todavía no estaba escrito la carta a los romanos, la primera y la segunda carta a los corintios, Gálatas, no. Porque Saulo no estaba convertido todavía. Entonces no estaba completo el canon de las Escrituras. Por lo tanto, era válido los profetas. Habían profetas. Habían lengua como señal para que los judíos que piden señales, porque los judíos piden señales, como dice 1 Corintios 1, versículo 22 al 24.
porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, como los judíos, para poder creer que Dios había abolido el antiguo pacto y había hecho un nuevo pacto, tenían que ver señales. Y estaban las lenguas. Ver para creer, ver señales, habían lenguas. Está el bautismo físico, el bautismo de Juan, que era un bautismo simbólico. Era un bautismo simbólico, el bautismo de Juan, que es un bautismo visual en agua, simboliza el bautismo espiritual, entendiéndose que bautismo, etimológicamente hablando, significa, el significado etimológico de la palabra bautismo es inmersión. Una cosa sumergida dentro de otra cosa. En el caso del bautismo de Juan, eran los cuerpos físicos de los israelitas que se sumergían en las aguas del Jordán, o en otro río, otro lago, agua, tanque. Pero ese bautismo es visual, se ve, porque el cuerpo físico se ve. Es un bautismo que desarrollan los hombres. Una persona como Juan bautizaba en agua a otras personas, bautismo visual, físico, que realizan los seres humanos. Es un bautismo testimonial que da testimonio. Es un bautismo que las personas, confesando sus pecados, se bautizaban para el perdón futuro de los pecados. Era un preparativo. Juan preparaba el camino del Señor. Ahora, el bautismo espiritual es cuando Dios sumerge al Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo es inmerso, sumergido dentro de nosotros. Nos es suministrado el Espíritu a nosotros. Por eso que en Gálatas 3, versículo 5, dice, Gálatas 3:5, aquel que os suministra, sumerge el Espíritu Santo dentro de nosotros. Aquel que os suministra el Espíritu Santo, suministra a Cristo. Cristo habitando en forma espiritual dentro de nosotros. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro que lo hace por el oír con fe. Entonces, cuando uno oye la buena nueva de salvación, el Evangelio, y lo cree con fe, ahí le es suministrado el Espíritu. Cristo viene a morar dentro de la persona, el Hijo de Dios. Y como dice Romanos 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En Romanos 8:9, hablando del bautismo espiritual, dice el apóstol, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, vive en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, tiene que estar Cristo habitando espiritualmente dentro de nosotros. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en forma espiritual, por acción del bautismo espiritual. El bautismo espiritual es un bautismo que no se ve con los ojos, porque es de carácter espiritual. El Espíritu no se ve, es lo que hace Dios, el bautismo espiritual. En cambio, el bautismo de Juan es el que hacen los hombres. Es un bautismo visual que se ve con los ojos. Pero el bautismo espiritual no se ve con los ojos porque es algo espiritual, invisible al ojo humano. Y es algo que Dios hace en nosotros. Dios pone su Santo Espíritu en nosotros, sumergiendo a Cristo espiritualmente dentro de nosotros, para que nosotros tengamos a Cristo viviendo dentro de nosotros, cual fiel sumo sacerdote. Ahora, en este periodo de transición entre el antiguo pacto y el nuevo, todavía erigido el templo, donde se realizaba el continuo sacrificio, estaba todavía erigido. El templo, todavía erigido, donde se realizaba el continuo sacrificio. Pero resulta que cuando ya todo lo que tenían que transicionar del antiguo pacto al nuevo lo hicieron, entonces ahora Dios se desentiende por un tiempo con Israel, con el pueblo de Israel. Y ahora toma el trato con los gentiles. Hace un nuevo pacto. El nuevo pacto en la ley de la fe. En Romanos 3, versículo 27 al 28, el apóstol dice, ¿dónde pues está la jactancia? Porque en el antiguo pacto, un judío, un israelita, podía jactarse trayendo el animal más gordo.
el cordero macho de 1 año sin defecto. Pero en este nuevo pacto, dice Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Ahora en este nuevo pacto fue excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ya las obras no participan. Que yo sea bueno, que yo sea malo, que haga buenas obras, que haga malas obras, ya no. Dios no toma en cuenta los pecados, las malas obras. Dios no toma en cuenta las buenas obras, las obras de justicia. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Obra de justicia nuestra, Dios no la toma en cuenta. Yo soy bueno, yo ayudo al prójimo, cumplo con los mandamientos. Dios no lo toma en cuenta. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que en justicia cada uno de nosotros merecemos. ¿Qué merecemos nosotros por pecar? La muerte del alma. Eso es lo que no merecemos. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. Y dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el ser humano que nunca peque, y al pecar el alma queda destituida del cielo, sentenciada a la muerte, y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada, no puede quedar impune. En la justicia de Dios no puede quedar ningún pecado sin ser condenado con la muerte del alma de aquel que lo cometió. Ni un solo pecado. Entonces, por eso que cuando ya lo que tenían que transicionar del antiguo pacto al nuevo, y en este periodo de transición estaba en la lengua como señal, porque los judíos para poder creer necesitan ver señales. Las lenguas eran una señal que Dios le dio al pueblo de Israel para que ellos creyeran que Dios había abolido el antiguo pacto, haciéndonos un nuevo pacto en la ley de la fe con mejores promesas. Pero para poder creer los judíos necesitaban ver señales. Una de las señales eran las lenguas, idiomas, otros idiomas. Pero todo eso tenía vigencia durante el periodo de transición entre el antiguo pacto y el nuevo. Es un periodo de ajuste, de acomodamiento, de transición. ¿Qué era lo que todavía estaba erigido ahí? El templo, donde se hacían los sacrificios y la ofrenda. En Hebreos 10:14, ya cuando el apóstol Pablo es convertido a Cristo, es el apóstol ahora de la iglesia, a los gentiles, dice, porque con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que van siendo santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. En Hebreos 10, versículo 17 al 18, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Se acabaron las ofrendas, no hay más templo, pero en este periodo de transición todavía estaba el templo. De hecho, el templo fue destruido el año 70 de nuestra era, después del nacimiento de Cristo, por el general Tito. Pero en este periodo de transición, el templo todavía estaba en funcionamiento, que era un periodo de ajuste, de acomodamiento. Entonces, cuando estaba ese periodo de transición, estaban los apóstoles con vida, el templo funcionando, haciéndose los sacrificios. Por eso que el eunuco etíope del libro de los Hechos capítulo 8, él había ido al templo, el eunuco etíope. Entonces, el evangelio que le predicó Felipe no es el evangelio predicado por el apóstol Pablo, porque ese evangelio que predicó Felipe el evangelista era un evangelio de transición. Pero ese periodo de transición ya no existe más, ya terminó. Ahora estamos en la plena fe, en el pleno periodo de la fe, en la gracia. En ese periodo de transición, la gente veía milagros. Muchos de los que estaban viviendo en el periodo de transición, vieron con sus propios ojos a Cristo y sus milagros. Muchos de ellos vieron a Cristo crucificado en la cruz. Estaba el templo.
el canon de las Escrituras todavía no se había completado. Por lo tanto, todavía no se había no se había completado. Por lo tanto, habían profetas. Todavía estaba la gente yendo al templo por la ley, haciendo vigencia a la ley del antiguo pacto. Entonces, había muchas cosas en este periodo de transición, que ya cuando el Señor se le revela a Saulo de Tarso, es convertido a Pablo. De ahí en adelante ya no aplican más ni las señales, ni las visiones, ni los sueños, ni las lenguas. Cuando el Señor cuando el Señor le revela el Apocalipsis a Juan, ahí se completa el canon de las Escrituras. Y de ahí en adelante ya no hay más profecía, no hay más visiones, no hay más profetas. Ahora solamente lo que está escrito. Cuando ya se completó la Escritura, se terminó el canon de las Escrituras, ahora se aplica 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito, no lo que yo sueño, lo que ven mis ojos. Eso se acabó. Durante el periodo de transición era válido los profetas, visiones, lengua, pero ese periodo de transición se terminó. Se terminó hace 2000 años prácticamente. Entonces, cuando ya lo que tenían de entre los judíos israelitas, tenían que transicionar del antiguo pacto al nuevo, lo hicieron. Ninguno más sabía Dios que iba a transicionar. Iban a seguir los demás confiando en el antiguo pacto. Entonces ahora, viendo el Señor que el resto de los israelitas rechazaron a Cristo, y los que escogieron a Cristo como su Mesías Salvador, empezaron a ser perseguidos. Ya cuando se definió bien los dos grupos, israelitas no creyentes en Cristo e israelitas creyentes en Cristo, que eran la iglesia primitiva, entonces ahora el Señor se le aparece a Saulo de Tarso, que estaba persiguiendo a la iglesia primitiva, y les revela el evangelio a ser predicado a los gentiles. Es el evangelio de la incircuncisión. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7, les dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. Aparte del mío, dice Pablo, del que yo os predico, no hay ningún otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren tergiversar, pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que nosotros, Pablo, Sila, Bernabé, Tito, os hemos anunciado, Timoteo, del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como lo repito, lo vuelve a insistir el apóstol, repito lo mismo, vuelvo a repetir: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis oído, del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Al apóstol Pablo, por el Señor Jesucristo, le fue revelado el evangelio. El evangelio, no dos, no tres, no cuatro. El uno, unidad, singularidad. Lo que sucede es que Pablo empezó a evangelizar, a predicar el evangelio en las regiones de Galacia. Luego él se traslada a otros lugares más al norte del mapa, al Ponto, Capadocia, Bitinia, que está más al norte del mapa, las regiones de lo que es la actual Turquía, Asia Menor. Y ahí aprovecharon la oportunidad los judaizantes para predicar un evangelio diferente al de Pablo. Judaizar. ¿Qué es lo que es judaizar? Hacer depender de obras. Decir: sí, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que tú obedezcas, que tú obedezcas los sacramentos de la Iglesia Católica. Sí, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, más que tú vivas una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que si tú crees en Cristo, pero tú no vives una vida en santidad, te vas al infierno. Eso es judaizar. Agregar algo más que hay que hacer según ellos.
aparte de lo que hizo Cristo en la cruz, para por fin ser salvo. O sea, diciendo que lo que hizo Cristo no bastó, no fue suficiente, no alcanzó para nosotros ser salvos. Que el sacrificio de Cristo, tan grandioso sacrificio, tan terrible sacrificio, no fue suficiente para nosotros irnos al cielo. Para nosotros poder ir al cielo, evitando el infierno. Lo que va a ser suficiente es lo que hizo Cristo. Sí, lo que hizo Cristo. Más que yo viva una vida en santidad. Más que yo deje de ser tibio. Porque a los tibios, Cristo lo vomita de la boca y se van al infierno. Entonces, interpretan mal esta gente de las religiones. Le dan mala interpretación a Apocalipsis 3:16. Lo convierten en requisito a cumplir, aparte de creer en Cristo para por fin ser salvo. Tienes que dejar de ser tibio. Es un requisito a cumplir. Y no es cierto. No es un requisito a cumplir, aparte de solamente creer que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna, la inmortalidad. Si tú crees en el Evangelio, te vas al cielo. Estás creyendo lo que Cristo hizo por ti. ¿Qué es lo que hizo Cristo por ti? Para poderte salvar del infierno. Tú has pecado igual que yo. Entonces, al pecar, tenemos que pagar por nuestros pecados. ¿Y cómo pagamos por nuestros pecados? Con la muerte de nuestras almas. ¿Hay alguna otra manera distinta en que podamos pagar nosotros por nuestros pecados? No. Aparte de la muerte del alma. No. ¿Podemos nosotros pagar por nuestros pecados? Estrictamente. No. A no ser que sea con la muerte del alma. Ahí sí. Pero ¿quién en su sano juicio quiere irse al lago de fuego? Porque la muerte del alma va a ocurrir cuando Dios toma las almas y la va a lanzar al lago de fuego. Dios va a mandar a sus ángeles tomar estas almas y lanzarlas al lago de fuego. Esa es la muerte del alma, la muerte segunda. Eso lo experimentó Cristo en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados. Crea con fe en el Evangelio, amigo. Escape de la ira, escape del infierno, del juicio y del lago de fuego.